Entramos con este capítulo al análisis del hombre moderno. Hoy vamos a tratar una de las características de este hombre moderno, hijo de la modernidad, que es el desarraigo. El hombre moderno es un hombre sin raíces. El hombre moderno en Occidente ha perdido sus raíces. Este desarraigo se pone de manifiesto sobre todo como desorientación existencial, moral y espiritual también. Podríamos decir que es una especie de orfandad vital la que experimenta este hombre. Un hombre huérfano, sin raíces, sin ancestros, sin padres. Sin raíces, el hombre se convierte en un ser artificial, en una planta artificial que puede ser trasplantada de un sitio a otro sin problema, movida al antojo del mundo exterior. Es un ser aislado cuando no tiene raíces, amputado de los vínculos que daban sentido a su vida. Y esos vínculos son la fe, la familia, la patria, la tradición. Este proceso no surgió de manera casual, espontánea, sino que es fruto de un proceso. Es fruto de la modernidad que ha ido demoliendo poco a poco todas las relegaciones históricas espirituales que sostenían al hombre. Cuando nosotros hablamos de desarraigados, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que tradicionalmente se entendía por esto, aquellas personas que se veían obligadas a abandonar su tierra, su casa, sus raíces, por causas siempre lamentables. El hombre moderno, podríamos decir que le ha pasado algo parecido. Ha sido expulsado de su casa. Es un nómada que anda a la deriva de aquí para allá, preguntándose cuál es su lugar en el mundo, en la historia, cuál es el sentido de su propia vida. No sabe a dónde va porque, de hecho, no sabe de dónde viene. Es decir, aquí recordamos aquello de que se puede saltar al vacío, ciertamente. Uno se puede arriesgar y saltar al vacío, pero lo que no se puede hacer es saltar desde el vacío. Es necesario hacer pie en algo, tener un fundamento y desde ahí partir. El hombre queda de esta manera, desarraigado, cada vez más solo, más inerme, y es lo que se pretende, sin raíces, sin vinculaciones, sin compromisos, sin fidelidades, sin ligazones fuertes en su vida, ni con la familia, ni con las asociaciones intermedias que fueron tan importantes en la tradición de Europa, con la abolición de la patria, con el acta de defunción de Dios que pone a la Iglesia, por decirlo así, en muy segundo plano. Aislado de esta manera el hombre queda solo, totalmente inerme ante el Estado omnipotente, el Estado y el hombre. Un hombre sin otras raíces, sin otros arraigos. Vamos a ver qué fue el hombre arraigado, el hombre tradicional, para ver el contraste. El hombre tradicional se encontraba relegado a múltiples niveles, primero hacia lo alto, en referencia a ¿qué? A Dios, a lo que es trascendente, y después hacia lo bajo, enraizado en su tierra, en su familia, en su comunidad. Como recuerda el pensador francés Gustave Thibon, esa doble vinculación otorgaba estabilidad y sentido a la existencia del hombre. Ese arraigo no lo percibía ese hombre como opresivo, sino como formativo. Transmitía la sabiduría acumulada de los siglos, la intuición de lo bueno y de lo malo que recibía de sus padres, de sus ancestros. La herencia cultural y espiritual era de esta manera para aquel hombre no una carga, sino una herencia, una riqueza. El hombre tradicional, con su forma de pensar,
que había sido, en efecto, influida por los conocimientos y la sabiduría transmitida por los suyos, con sus giros, sus proverbios, con la sabiduría adquirida de los más sabios, con la intuición transmitida durante siglos de lo que es bueno y de lo que es malo, ese hombre ligado a su tierra, a sus tradiciones, a sus costumbres, movido por una fe sobrenatural, era un hombre, por lo tanto, poderoso, como vemos, de religaciones, y por ellas no se sentía, decíamos, coaccionado, sino que se sentía forjado, apuntalado sobre una roca firme, acompañado por los siglos, acompañado por los muertos, por decirlo así, por la historia, por todos los que le habían precedido y que le legaron todo ese caudal de riqueza antigua, esos hombres sabios que le precedieron. El hombre moderno, en cambio, es un hombre que va a dirigir su mirada exclusivamente hacia el futuro, para nada hacia el pasado, a los que vivieron antes. Esto supone el consiguiente olvido de todo ese caudal de sabiduría y de conocimiento, ese renegar de toda herencia moral. A sus ojos, a los ojos del hombre moderno, el pasado es inútil, él se ríe de sus antepasados. Por lo tanto, se nos antoja un desheredado. Este hombre moderno dice, nadie supo nada antes de mí. Le produce hilaridad, burla, el conocimiento de los antiguos. Él es el primer hombre que sabe las cosas correctamente. Como veis, es una posición de orgullo, de soberbia, realmente bochornosa y triste. Pero esta es la postura. ¿Cómo nació este desarraigo moderno? Pues bien, hay que irse a la ruptura revolucionaria. El hombre moderno nace del gran proceso revolucionario que atravesó Europa. La Revolución Francesa, después el pensamiento de Kant y de Hegel, más tarde la Revolución Soviética. Es decir, la Ilustración y la modernidad, en nombre del progreso y la razón, se han dedicado a demoler con piqueta toda autoridad pasada, toda sabiduría antigua. Han despreciado, han humillado la filosofía antigua, la religión, la sabiduría de todos los siglos y de toda institución comunitaria tradicional para dar paso a un progreso que no necesariamente es un progreso hacia el bien, algo de lo cual ya tenemos constancia en el siglo XX y XXI. Estas corrientes contribuyeron a disolver las instituciones que otorgaban pertenencia. Lo decíamos antes, la familia, los gremios, ¿no? La patria, la fe, la Iglesia, las tradiciones, las asociaciones. La Ilustración y la modernidad demolieron de esta manera las grandes, podríamos decir, narrativas del pasado, de la antigüedad. En nombre del progreso se despreció la religión, la sabiduría heredada, las instituciones comunitarias. El liberalismo de Locke o de Smith, el pensamiento de Kant, concibieron al hombre como un individuo autónomo, anterior a cualquier vínculo social. Para ser plenamente libre debía desprenderse, por lo tanto, si quería ser libre, de las raíces que le unían a su comunidad, a su historia, a su fe. Había que empezar a pensar de cero, sin ninguna carga anterior. Ya no se define al sujeto, por lo tanto, por su lugar en esa cadena de la tradición, sino por su capacidad de autonomía y de razón individual. Kant concibe la libertad como capacidad de darse a sí mismo la ley moral
sin depender de costumbres, de mandatos exteriores, desde luego de una ley de Dios o de una ley natural. Kant dirá que hay que abolir la tradición, la Iglesia, los prejuicios que han marcado a los hombres hasta ahora con sus criterios. Para que el individuo pueda ser plenamente libre, según el liberalismo, necesita desprenderse de todos estos vínculos colectivos que antes lo definían: la casta, el linaje, el gremio, la comunidad rural, las cofradías. En este sentido, el desarraigo aparece como requisito de esa pretendida autonomía liberal a la que se aspira. Ese individualismo que es tan propio del modelo liberal de hombre. Los autores liberales suelen ver ese desarraigo como algo bueno, como una emancipación de estructuras opresivas del pasado, del feudalismo, de aquellos privilegios hereditarios, de esos dogmas opresores, dicen ellos. La modernidad, pues, es materialista, es naturalista, es inmanentista, y todo lo sobrenatural, toda religión, debe ser abolida. Un objetivo implícito de la modernidad era acabar con eso, con la trascendencia, con la metafísica. Es ahora la modernidad el tiempo en que el hombre se salva a sí mismo. No necesita ningún salvador, no necesita la gracia. Fijaos cómo esto nos lleva necesariamente al pensamiento, más característico de la masonería. Resurge, por lo tanto, el autoconocimiento, la gnosis. El hombre alcanza su perfección por un autoconocimiento que encuentra en sí mismo. Esto hoy en día está muy presente en la nueva era, en los libros de autoayuda, el ensayo de nuevos caminos, que de hecho son caminos antiguos, errores, que ese hombre moderno, si hubiese recibido de la tradición algún conocimiento y lo hubiese aceptado, sabría que ya se ensayaron en el pasado. El gnosticismo y todas estas teorías, y que fracasaron. Toda verdad que se pretenda tal, como la religión católica, que predica la verdad a Cristo, que tiene una verdad revelada por Dios, toda verdad es para el liberal la hidra de la que hay que huir, Una imposición externa, insoportable, tiránica, que viene de fuera. Rechazan cualquier verdad que no sea la verdad subjetiva, particular, mi propia verdad, mi opinión. Y el resultado final, lo sabemos muy bien, es el paraíso del relativismo, la niebla espesa en la que se mueven, finalmente, precipitándose al vacío más triste y desesperante en muchas ocasiones. Manifestaciones de este desarraigo del que hablamos. En el pensamiento filosófico, en primer lugar, Ortega y Gasset dice que el hombre moderno es un primitivo, como si llegase por primera vez al mundo, el primero, obligado a empezar de cero. Pues bien, es como un primitivo obligado a empezar siempre de cero, como alguien sin memoria, que no puede conocer nada del pasado, porque es el primer hombre, que ha de empezar de cero a conocer, a saber, a experimentar las cosas. Nadie le puede informar de nada, porque no va a aceptar la información, el conocimiento, la sabiduría que vengan del pasado, de los que le precedieron. Es como alguien que ha perdido, pues eso, las raíces, que es lo mismo que decir que ha perdido la memoria, que no recuerda lo que ayer pasó o lo que ayer aprendió. Una persona que cada día perdiese la memoria de lo vivido y tuviera que comenzar de cero de nuevo, porque se ha de reinventar continuamente, se ha de renovar, ha de someterse además al proceso tremendo, terrible del progreso.
Heidegger habla del residir y el habitar, tan necesarios para el hombre, residir, habitar. Y creo que la problemática del habitar y el construir que plantea Heidegger puede iluminar muchos de los problemas de nuestro tiempo presente. Por ejemplo, el problema del acceso a la vivienda en España hoy en día, ¿no? El turismo de masas, la imposibilidad para los jóvenes de formar el hogar, habitar, residir. Es complicadísimo habitar y residir hoy simplemente. Es decir, para el filósofo el desarraigo ocurre cuando se rompe la unión con aquello que nos permite precisamente habitar y residir, demorarnos en un sitio, estar en paz, crear raíces, crear fundamentos de vida, crear lazos. Eso hace habitable la vida, dice Heidegger. Y de lo contrario se rompe la comprensión propia como seres humanos. Es la pérdida, dice él, de la cuaternidad, le llama. Vivir sobre la tierra, bajo el cielo, como mortales y ante los dioses. Cuando esto no es así, el hombre deja de entenderse a sí mismo y su condición. La problemática que expone es que el mundo moderno cada vez más impide este residir, este habitar en un sitio. Y no se refiere solo a un sitio físico, lo que decíamos antes, no se refiere solo a una casa en la que habitar, una vivienda, sino, evidentemente, en todo un conocimiento, un mundo que se ha creado a su alrededor antes de que él naciese y que viene a acogerlo desde el día del nacimiento. El mundo moderno expatría estos lugares donde el hombre se sentiría acogido, donde demorarse, donde habitar. Ese suelo termina por ceder, y si cede el suelo, nos quedamos colgados entre el cielo y la tierra, que es la sensación que tiene el hombre moderno. Cuando ese suelo se desvanece, ese fundamento de vida, se siente debajo el abismo, se siente uno sin rumbo, sin tiempo. Y eso mientras somos devorados, dice él, por las imágenes sucesivas, ¿no? Hoy en día de nuestras pantallas, como fuentes de dopamina, que nos hacen olvidar, eliminar toda posibilidad de pensamiento, podríamos decir, reposado, de pensamiento sustancial, porque todo llega y se va en un momento, todo es novedad continuamente. Todo son nuevas modas, nuevas ideologías, nuevas costumbres que no dejan sedimento en nosotros. Es decir, que lo que se busca es moldear las mentes humanas con el fin de crear eslabones de una maquinaria impersonal, haciendo que el propio poder penetre, dice él, en las vías nerviosas, en las fibras musculares y convierta al hombre en una pasta informe, en una máquina. La personalidad es transformada hoy en día en una identidad digital, moldeada hasta lo más profundo. Pues bien, esta dinámica en la que estamos inmersos en la actualidad se va apoderando del cuerpo, de la mente, convierte a las personas en verdaderos objetos de producción, instrumentalizables. La persona sin raíces, sin ligazones fuertes, puede ser removida fácilmente, utilizada. Por otro lado, el aturdimiento que supone esa vorágine informativa a la que estamos sometidos de los medios de comunicación, de las redes sociales, paraliza la actividad neuronal y le arranca al ser humano la capacidad de cualquier pensamiento en profundidad, ¿no? Todo avanza a tal velocidad que no puede pensar ya en lo que está pasando en su vida, sino simplemente en seguir el ritmo de lo que se le impone. El tiempo presente obliga a las personas a la realización de multitud de tareas, porque es necesario que se sientan realizados, productivos, y que lleven un nivel de vida.
Pues bien, esa vida lenta, ese demorarse de Heidegger, ¿no? Ese residir que propone como una actitud de serenidad, de vida lenta, hoy en día es algo realmente imposible en el mundo en que vivimos. Este espacio de contemplación en que el hombre se reconoce a sí mismo, en que deja surgir las cosas y gracias a ello aparece la posibilidad del hogar, del suelo, de la tierra, ¿no? Del humus donde arraigarse, donde crear lazos, todo eso ha sido abolido. Hay que tener en cuenta que esa vida, ese tipo de vida, es la que crea lazos comunitarios y por eso los lazos comunitarios han desaparecido también. Y cuando no hay lazos comunitarios, entonces la posibilidad de rebelión contra las injusticias que vienen de arriba es nula, porque el hombre permanece solo, sin capacidad de unirse a otros de forma asociativa, como pasaba en la antigüedad, los gremios, las universidades, las parroquias, los municipios, ¿no? La mirada contemplativa que hoy ofrece la sociedad moderna se dirige principalmente eso, hacia las pantallas en las que el mundo representado es el mundo real, más real que el mundo propio. Un poeta, Hölderlin, romántico, ya denunciaba ese desgarro moderno que separa al hombre de la naturaleza. Habla del desgarro, él lo hacía como crítica a la filosofía kantiana, y es uno de los síntomas de la modernidad. Dice, medito y me encuentro como estaba antes, solo con todos los dolores propios de la condición mortal. El mundo eternamente uno desaparece, la naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como un extraño y no la comprendo. La ciencia, a la que perseguía a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud la confirmación de mis alegrías más puras, es la que me ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo, he sido expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía. Bien. Manifestación del desarraigo en nuestra sociedad contemporánea. Pues bien, es esa sociedad líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman. Líquida, todo es líquido, todo es inestable, fluido, sin permanencia, inane. Cada identidad personal es eso también, fluida, líquida, cambiante, volátil. Su sentido de pertenencia a algo firme y verdadero no existe, porque no hay nada firme, no hay nada verdadero. Es el hombre desarraigado que obedece a las modas, que cambia de ideas, de pareja, que cambia de hijos, de criterios de vida, porque la fidelidad y el vínculo no existen. Él ya no sabe quién es, mejor, nunca ha sabido quién es ni a dónde va. Este es el hombre hijo de la modernidad, hijo del liberalismo, del individualismo. Es el hombre masa del que habla Ortega, producto, decía él, del desarraigo rural y de la revolución industrial, fácilmente manipulable. Pues bien, el hombre moderno es un trasunto de ese hombre. Desde 1960 hay una debacle social compartida, porque las prisas de la vida de la ciudad, el tiempo hipotecado por el trabajo, la doble jornada laboral de los padres, la fragilidad del matrimonio propiciada por el divorcio, la tasa de fecundidad, el aborto, la postergación de los ancianos en esas especies de campos de concentración, por no decir campos de exterminio, que son los asilos y residencias, etc. Y finalmente la revolución digital de finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque la revolución digital ha sido tan penosa para el hombre como la revolución industrial. Ha acabado
con las relaciones, con el encuentro, con los ritos, con las fiestas, con las celebraciones que creaban la vida comunitaria y que ya no existen en muchos casos. El escepticismo hacia cualquier autoridad. Esto se refleja en la nueva pedagogía de nuestras escuelas. El maestro ya no es autoridad, no debe transmitir nada. Es el alumno el que fija el ritmo del aprendizaje. Bien. Somos, podríamos decir, como Hansel y Gretel, ¿no? Que nos adentramos en el bosque tenebroso, lejos del hogar, solos, abandonados por nuestros padres. En medio de la calle, sin abrigo, descalzos, como niños, tristes, abandonados, solos, indefensos. Así es el hombre moderno. Estamos estrictamente en la calle buscando una salida, porque la familia y la religión ya no significan nada. Fueron los hogares, la familia, la religión de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero en no pocas ocasiones el hombre moderno ya ha renegado de todo eso, de esos hogares. Familia y religión reciben un constante bombardeo como instituciones que son consideradas autoritarias, represivas, que son como correa de transmisión de la propiedad. Y esto es peligroso. Son instituciones que han promovido el sometimiento de la mujer, nos dicen. Incluso han transmitido el modelo heterosexual, que cierra de esta manera la vía a afirmaciones de género, ¿no? Bien, así es vista la familia, la Iglesia, y por eso combatidas. Otra de las características del momento contemporáneo es la obsolescencia programada, eso que hemos oído tantas veces. Y es así, antes los objetos duraban, porque los objetos tenían memoria, tenían significado. Los objetos portaban historias de vida. El reloj del padre que se conservaba, la casa familiar que llevaba en sí todos los recuerdos. Eran considerados como cosas duraderas que debían ser salvaguardadas y transmitidas de generación en generación. Hoy las cosas no pasan de generación en generación, se compran en IKEA y además cambiamos de cosas con frecuencia. Todo es prescindible, todo es vendible, todo es desechable, todo es intercambiable. Incluso los vínculos humanos. Es como si hubiese un IKEA, una especie de renting de parejas también, lo sabemos muy bien. ¿Por qué tengo que conservar la misma mujer o el mismo marido? Bien, lo puedo cambiar muchas veces a lo largo del proceso de mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muchas personas diferentes a lo largo de mi vida. Especie de esquizofrenia, ¿no? De múltiple personalidad que se dan algunas personas a lo largo de su existencia. No hay nada firme, todo cambia. Bien, manifestación del desarraigo en la existencia personal. La pérdida de vínculos esenciales que antes daban sentido a la existencia humana, ha dado paso a una ruptura. ¿Una ruptura de qué? De esas raíces. Primero, raíces culturales, las tradiciones, los valores heredados, la religión. Raíces sociales, la comunidad, la familia, el vecindario, el gremio. Raíces naturales, la relación con la tierra misma, el entorno, el tiempo cíclico de la naturaleza al que el hombre tradicional estaba tan sometido y tan ligado. Y finalmente, raíces existenciales, el sentido de pertenencia, de propósito de la propia vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? El propósito. El hombre moderno, sobre todo, en la sociedad industrial y posmoderna, se percibe como desarraigado porque vive en un mundo acelerado. Ese mundo urbano, globalizado, tecnificado, donde
los vínculos tradicionales no tienen cabida, porque las prioridades son otras. Ese hombre tiene una crisis de identidad, porque es un hombre que pretende hacerse a sí mismo. No le viene dado nada, hemos dicho. Tiene que crearse a sí mismo, y más aún, tiene que recrearse cada día o cada cierto tiempo, tiene que renovarse a la luz del progreso que va creando, pues nuevas exigencias, sin apoyarse evidentemente en ninguna tradición antigua, porque necesariamente todo lo antiguo ha sido demonizado y es malo. El hombre debe constituir su identidad continuamente, sus criterios éticos, pero solo desde sí mismo, sin ninguna instancia exterior. Es un hombre que se pretende que sea autónomo del todo para decidir en todo solo con su bagaje personal. Y el bagaje personal de un hombre en esta vida es muy limitado, a pesar de que tenga formación o conocimientos que siempre van a ser precarios, ¿no? Y con ese exiguo equipaje debe dar sentido a su vida en cada momento, cada día. Ha de dar respuesta a cada situación concreta, evitando cualquier consulta al pasado. Incluso, aunque en ese pasado esté lo mejor de la tradición de los siglos, la sabiduría acumulada por los antiguos, ¿no? El conocimiento filosófico, religioso, moral de los hombres grandes del pasado, prescindiendo, por lo tanto, de toda influencia, consejo, reflexión de personas que le quieran enseñar algo. Este hombre es un hombre, en verdad, por lo tanto, solo ante el peligro, cada día solo ante el peligro. Esto exige someterse a un test diario muy estresante, a un test diario de prueba-error, con la carga moral que eso supone, ¿no? Y que va a tener consecuencias dolorosas para su equilibrio. Se ha de reinventar, se ha de probar continuamente. Bien. La industrialización, la urbanización, lo sabemos muy bien, arrancaron al ser humano de su contacto directo con la tierra, sustituyendo la vida comunitaria, que era muy rural, por la soledad urbana que tantas veces se experimenta. La globalización diluyó identidades locales, tradiciones milenarias, costumbres. El auge del individualismo convirtió el éxito personal en la meta fundamental de la vida de un hombre, relegando cualquier lazo, cualquier solidaridad, cualquier sentido de pertenencia. A esto se sumó la crisis espiritual del mundo secularizado, donde el hombre no tiene ninguna certeza última, algo que advirtieron algunos autores como Camus o Heidegger o el mismo Sartre cuando nos habla de la náusea existencial, que es el fin previsto para este hombre. Las consecuencias del desarraigo son, por lo tanto, evidentes. Soledad, ansiedad, pérdida de identidad. El hombre moderno, desprovisto de raíces, se convierte en un ser nómada, consumidor, constantemente en búsqueda de sentido. Y entonces tenemos ya a este hombre moderno o posmoderno, en crisis, perdido, solo, que no encuentra sentido, a merced de las modas y de los estímulos que se le quieran dar. Bien. Consecuencias espirituales de todo esto, que nos deben llevar a reaccionar, porque si nosotros estamos aquí es porque hemos sido conscientes de esto. Hemos sido conscientes de este intento de desarraigo que se ha hecho en nosotros, ¿no? Y por eso creamos comunidades como esta. Por eso nos reunimos, rezamos, hacemos deporte juntos, nos formamos para crear comunidades fuertes y crear lazos que nos hagan fuertes frente a este modelo. Rafael Gambra, filósofo, en El silencio de Dios decía:
Por el desarraigo pierde el hombre el bien más profundo, aquello que constituye propiamente su existencia de hombre, el lazo misterioso y cordial con las cosas del mundo, por el que éstas se hacen valiosas para él y otorgan arraigo y sentido a su vida. El empobrecimiento de la personalidad, la tribalización de los deseos, la masificación humana son sus consecuencias visibles de ese desarraigo. Este hombre moderno exalta, pues, una libertad mal entendida, dice Gambra, que ya no es la libertad para el bien, sino la liberación de toda norma, de todo vínculo. No se trata de una libertad para el bien, para algo, para una vida virtuosa, en el respeto de un orden natural, sobrenatural, sino que ahora es la libertad de algo, es decir, la libertad de toda norma, de todo orden previo, de toda verdad, rechazando la verdad revelada por Dios, cayendo en el relativismo más absoluto, negando el mismo orden natural. Por eso familia e iglesia son vistas no como hogares, que es lo que fueron, sino ya como prisiones de las que hay que escapar. Así surge el hombre nómada, fugitivo, siempre en viaje, incapaz de encontrar reposo. Esta extirpación de las propias raíces hace que el hombre se encuentre solo, desorientado, sin auxilios, decíamos, en su caminar. Ante cada nueva situación vital es como si viviese en medio de una oscuridad, sin puntos de apoyo, sin ningún plan en su caminar. Es como el que se abre paso en la maraña de una jungla salvaje, espesa, ¿no? Cuando junto a él hay un camino abierto, que se ha abierto a lo largo de los siglos, un camino ya empedrado, ¿no?, por la experiencia de los que le precedieron. Y él se empeña en seguir en medio de la jungla enmarañada, haciendo su propio camino, sin atender a la posibilidad de seguir el camino multisecular de la sabiduría. Un hombre fugitivo, un hombre solo, que siempre está de viaje, perdido. Porque ya no hay verdad ni leyes de pensamiento, porque ellas, piensa él, constriñen su inteligencia. No hay leyes para la voluntad, porque ellas le esclavizarían, piensa. No existen amores permanentes, no existen padres ni hijos. El desarraigo de todo lo que era orgánico, la familia, la patria, las asociaciones, la iglesia, que el hombre moderno considera no como un hogar donde descansar, sino como una tumba para su búsqueda de libertad y de plenitud, de autorrealización egoísta, casi blasfema. Se sustrae del universo real en el que habitaba realmente para correr detrás de unas utopías irrealizables o, en todo caso, de dolorosísima realización. Este es el hombre de nuestro tiempo, así de desquiciado, qué buena expresión, desquiciado, salido del quicio, está arrancado de sus raíces, susceptible de ser utilizado según convenga a los que rigen nuestro tiempo. Respuestas al desarraigo. Pues como respuestas tenemos, por ejemplo, a Simone Weil. La propuesta de Simone Weil, filósofa judía, muy cercana al cristianismo, aunque no llegó a convertirse, se suponía que posiblemente no estaba lejos de hacerlo, decía que en un mundo que sigue profundizando en este individualismo, la virtualización de la vida, la pérdida del sentido colectivo, necesita otras opciones. Dice ella, ser arrancado es por definición ser privado de raíces. Una de las formas más graves de desarraigo es el estado en que un ser humano, privado de una tradición viva y sin acceso a otra, es dejado en el vacío espiritual. El desarraigo no solo afecta a los individuos, sino también a las colectividades. La primera tarea de un ser humano al servicio de la justicia es volver a dar raíces a quienes han sido despojados de ellas.
Hemos de redescubrir nuestras raíces, las que nos hurtaron, las que de alguna manera nos deformaron con la educación que nos dieron en muchas ocasiones, engañándonos sobre el pasado, sobre los que nos precedieron, denostando todo lo que era antiguo, todo conocimiento anterior al nuestro. Simone Weil defendía como una de las necesidades del alma esta necesidad de raíces. Es tal vez la más importante, la más desconocida necesidad del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz por su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad real que conserva vivos cientos de tesoros del pasado, ciertos presentimientos del porvenir. Cada humano tiene necesidad de tener raíces, de esta riqueza acumulada. Para ella todo ser humano necesita raíces múltiples, históricas, culturales, espirituales. La justicia verdadera exige devolver al hombre la inserción en una comunidad real. Sin tradición viva, dice, el hombre queda en un vacío espiritual insoportable. Por eso ella critica tanto el liberalismo como los totalitarismos, porque ambos despojan al individuo de sus raíces verdaderas y las trastocan con la ideología. En cambio, sus raíces espirituales, comunitarias, culturales, eso es lo que hay que guardar. Para ella la verdadera justicia no puede basarse solo en derechos universales abstractos propios del liberalismo, sino en enraizar de verdad al ser humano en su historia, en su tierra, en su comunidad, en sus tradiciones. Es un poco lo que veíamos también cuando hemos hablado de Heidegger. El filósofo alemán propuso recuperar esta vida lenta, donde el hombre puede habitar, donde el hombre puede residir en un suelo, dice él, ¿no? Habitar la realidad con serenidad, reencontrando la comunidad, el hogar, los lazos. ¿Cuál sería la mirada católica? Creo que es claro, ¿no? Solo el cristianismo ofrece una respuesta plena, ¿no? El hombre tiene un padre. Decía Benedicto XVI que la pregunta sobre el hombre es ¿quién es su padre? Y cuando respondemos a esta pregunta, entonces el hombre encuentra su identidad. ¿Quién es su padre? Dios. El hombre es un hijo de Dios. Esto lo primero. La parábola del hijo pródigo. Es una parábola que nos habla de un personaje que ya es moderno, ese hijo pródigo, ¿no? Refleja al hombre moderno, que tras perderlo todo, después de haber querido ser autónomo del todo, de lazos, de cualquier tipo de influencia paterna, de cualquier autoridad en definitiva, se dice aquí, tras perderlo todo y reducido a la pobreza más absoluta, pasa hambre. Pasa hambre. Descubre que solo en el regreso a Dios encuentra reposo. Pues bien, esta es la propuesta de la Iglesia, a la que están recorriendo muchos hombres, lo vemos en nuestra comunidad y en muchos sitios hoy en día. Muchos hombres vuelven a Dios cuando han tocado fondo, cuando han acabado comiendo algarrobas, cuando se han dejado llevar por las ideologías. La Iglesia, la familia, la tradición, ese es el hogar, no son cadenas, son hogares donde el hombre encuentra sentido, filiación, fortaleza, comunidad. La filosofía habla de la metanarrativa para desvelar aquellos grandes paradigmas, cosmovisiones, las religiones, que durante muchos siglos otorgaron identidad a los pueblos, crearon las civilizaciones. Son como el discurso que da cohesión a la vida, que crea la historia, la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, esos modelos de héroes, de santos, ¿no? De la épica, que enseñan, que iluminan el camino de los que vienen después, que dan significado. Hay que recuperar todo eso, porque eso edifica vidas. ¿Por qué? Porque contiene verdad. Pero para el hombre moderno no hay verdad.
solo hay opiniones. Y estas son volubles, vienen y van. Y sobre algo tan delicuescente como opiniones no se puede edificar una vida. Pues bien, la parábola del hijo pródigo es para meditarla. Es muy adecuada para conocer al hombre moderno. Bien. Y voy acabando ya. Conclusión. El desarraigo del hombre moderno es fruto de la modernidad, de la ilustración, del liberalismo que rompieron con la trascendencia y con las comunidades naturales. Las consecuencias son visibles: soledad, vacío, relativismo, crisis de identidad, desesperación. Sin embargo, persiste la esperanza, porque hay una casa a la que volver, hay un Padre que nos sigue esperando. Es importante esto, y lo sabemos muy bien muchos de los que estamos aquí. Se puede volver a la casa del Padre, persiste la esperanza. Muchos jóvenes y no tan jóvenes buscan hoy volver a la casa del Padre, cansados de la orfandad moderna. El verdadero arraigo del hombre solo se encuentra en Cristo, que ha reconciliado al ser humano, a cada uno de nosotros, con Dios y con su prójimo, con la creación, con nosotros mismos, edificándonos de nuevo sobre roca firme, no sobre ideas, pensamientos, modas volubles, sobre la roca firme, que es la verdad de Jesucristo. Se trata de volver a una morada, a un hogar donde todo tiene sentido y el corazón descansa. Una vida que habla de filiación divina y no de orfandad. Dios es nuestro Padre y nos espera. Esa es la dirección, por lo tanto, caminar juntos, comunitariamente, como hacemos aquí, hacia nuestro último fin, acompañándonos, ayudándonos, creando lazos, responsabilidad de los unos con los otros. La tarea de nuestro tiempo es clara: reconstruir el tejido humano, espiritual, desde la fe, desde la tradición, desde la comunidad cristiana, para que el hombre vuelva a tener raíces y para que su corazón descanse en su verdadero hogar.